Muy buenos días, queridos jóvenes. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor esta mañana de domingo. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén disfrutando este tiempo en sus hogares, espero que también este tiempo sea de bendición para poder seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Y esta mañana, quiero animarte a que podamos aprender un poco más de la palabra que tenemos preparada esta mañana. Y vamos a hablar una historia bastante conocida que nos han contado desde pequeño, pero hoy día vamos a profundizar un poquitito más de qué se trata. Y le estoy hablando de este personaje bíblico, de este profeta llamado Jonás. Así que quiero invitarte esta mañana a que podamos preparar nuestro corazón para poder aprender y estar atentos a la palabra de Dios. Así que quiero invitarte, querido joven, a que podamos orar, podamos colocarnos en la presencia del Señor y dejar este tiempo en sus manos para que tengamos el entendimiento suficiente para poder aprender y aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Así que quiero invitarte a orar, inclinemos nuestros rostros y orémosle al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este hermoso día, por este nuevo día de vida, Señor. Gracias damos, Señor, por la presencia de cada joven esta mañana, Señor, aprendiendo más de su palabra. Gracias le damos, Señor, porque usted nos permite cada domingo y en la semana aprender más de su palabra. Gracias, Dios, por entregarnos esta hermosa palabra. Gracias, Dios, por animarnos con su palabra y gracias por edificarnos siempre, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos y oramos por cada uno de los hermanos de la iglesia y cada uno de los jóvenes presentes esta mañana y dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús oramos, Dios Padre. Amén. Muy bien, querido joven, entonces, como te adelantaba un poco, vamos a hablar esta mañana sobre la vida del profeta Jonás. Ya sabemos un poco la historia, sabemos que el Señor lo envió a predicar a Nínive, pero sabemos que lamentablemente Jonás, como dice la canción, no le hizo caso a la palabra de Dios. Y bueno, te invito, querido joven, a que puedas abrir tu Biblia y puedas dirigirte al libro de Jonás. Y te voy a contar un poquitito sobre el contexto de lo que está ocurriendo. Bueno, Jonás, profeta de Dios, fue enviado a predicar la palabra de Dios a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad que se encontraba aproximadamente a unos 800 kilómetros de donde él estaba. Entonces podemos entender que es un lugar bastante lejos para donde él tenía que ir a predicar la palabra de Dios. Dios le había enviado a Jonás, le había dicho en el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Dios le da una orden a Jonás y le dice: ve y predica mi palabra porque yo voy a destruir esa ciudad a causa de su pecado. Entonces, Nínive, como te decía, era una ciudad bastante mala. Características de la ciudad es que una ciudad sanguinaria, llena de mentiras, llena de pecado, eran bastante violentos, eran idólatras. La palabra de Dios y el profeta Nahum nos describe un poco cómo era la ciudad, porque acá en Jonás no se habla tanto del pecado en sí que había en la ciudad, sino que Dios dice en el versículo 1, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero el profeta Nahum más adelante nos muestra un poco cómo era esa ciudad. Y como te estoy mencionando, una ciudad cruel en guerra, idólatra, que practicaba la prostitución y la brujería. No es algo alejado de lo que es la realidad actualmente, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que actualmente podríamos decir que el mundo está prácticamente como Nínive en ese tiempo. Entonces, querido joven, en un comienzo, Dios le da una orden a Jonás y le dice: por favor, ve a Nínive y predica mi palabra porque ellos se han levantado en gran pecado contra mí y yo los voy a destruir. Pero ¿qué hace Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová. ¡Wow! Huir de la presencia de Jehová. A veces, querido joven, nosotros actuamos como Jonás. Cuando sabemos que debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad, nosotros siempre huimos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué hizo él? Huyó a Tarsis. Descendió a Jope, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Entonces, Jope estaba más o menos al sur, unos 60 kilómetros. Tomó un barco que estaba yendo a Tarsis, que según el Antiguo Testamento no especifica dónde estaba ubicado exactamente Tarsis, pero más o menos unos 4.000 kilómetros desde Israel. Entonces, querido joven, él no quería ir a una ciudad que estaba a 800 kilómetros, pero sí quería huir a una ciudad que estaba a 4.000 kilómetros, 5 veces más alejado. Ahora, ¿por qué, podríamos decir, por qué quería huir de la presencia de Jehová? Lo que podemos deducir de acá es que en el nacionalismo israelita en ese tiempo querían que Dios destruyera todas las ciudades paganas de ese tiempo. Como sabían que ellos eran el pueblo elegido, ellos querían ser únicos y no les importaba mucho las ciudades paganas, sino que ellos preferían que Dios las destruyera. Pero, versículo 4, ¿qué hizo Jehová? Levantó gran tempestad en el mar e hizo que la barcaza, el barco donde iba Jonás, casi se destruyera por las olas del mar, por la gran marejada que había. Vientos fuertes la azotaban, un gran oleaje. Pero ¿qué es lo que hacía Jonás? Jonás se fue al fondo del barco, como en el subterráneo del barco, por así decirlo, y él descansaba, él dormía. Mientras todos los marineros estaban asustados, mientras todos decían, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué este gran viento? ¿Por qué está enojado Dios? Y clamaban a sus dioses. Podemos ver que estaba lleno de gentiles, de gente que no creía en el verdadero Dios. Pero todos clamaban a su Dios diciendo, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Pero Jonás dormía plácidamente. Entonces viene el versículo 6, viene el patrón del barco y le dice, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás descansando? ¿No estás viendo que prácticamente nos estamos hundiendo? Entonces le dice, quizás... Versículo 6, le dice, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. O sea, un gentil diciéndole a un profeta de Dios, oye, clama a Dios porque quizás es Él el que está enojado. Entonces, y después le pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él responde en el versículo 9, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces toda la gente comenzó a entender y dijo, wow, dijo, Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces, Él es el verdadero Dios. Él es el que está realmente enojado. Y le dicen, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él lo había declarado. Entonces le decían, ¿por qué huyes de Dios? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y más adelante ellos le dicen, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos para que Dios se calme, se tranquilice y no nos haga morir? Entonces Jonás se dio cuenta del error que había cometido y dice, bueno, si usted entendió que le estaba afectando a otras personas, y le dice, bueno, si quieren que esto se calme, por favor, tírenme al agua. Entendió su error. Él dijo, tírenme al agua, he de morir para que ustedes se salven. Entonces ellos, por no querer matarle inmediatamente, trataron de volver la barcaza a puerto, pero más no pudieron porque el mar se embravecía más. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová, le pidieron a Dios, por favor, no nos mates, a causa de este hombre, no nos mates. Entonces, se dieron cuenta que Jonás no había obedecido a Dios, entonces temieron en gran manera
a Jehová. Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Inmediatamente se calmó todo. Entonces, querido joven, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que estaba haciendo acá Dios? Muy bien, Jonás, me desobedeciste, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a encaminar nuevamente tu vida para que hagas mi voluntad. ¿Qué hizo? Él huyó de la presencia de Jehová, fue en la dirección contraria a lo que Dios le había mandado. Él le dijo, anda a Nínive, y él se fue a Tarsis, mucho más lejos. ¿Y qué hizo Dios? Lo tomó y encaminó todo, ocupó su poder, su grandioso poder, ocupó las fuerzas de la naturaleza para tomar a Jonás y encaminarlo al mandato que le había dado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo lanzaron al mar y un gran pez lo tragó. La palabra no especifica qué gran pez. La tradición nos ha enseñado que ha sido una ballena, pero la palabra de Dios no especifica qué tipo de pez, sino que no se enfoca en el tipo de pez, sino que se está enfocando en lo que Dios está haciendo para encaminar la vida de Jonás hacia el mandato que él le había indicado. Entonces, cuando Jonás se vio en el estómago de este pez, cuando Jonás se vio en las profundidades del mar, en el estómago de un pez, imagínense alguien tragado por un pez, los olores, en el abismo mismo, en el fondo del mar. Imagínense cómo ha de sentirse Jonás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jonás se arrepintió de lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Oró a Jehová. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Versículo 3. Me echaste a la profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Entonces, versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré el santo templo. ¿Qué hizo Jonás? Oró a Dios, le dijo, Señor, perdón, me equivoqué. Versículo 9. Mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. O sea, Jonás le está diciendo, Señor, por favor, libérame de esto y haré lo que tú me envías. La salvación es de Jehová, versículo 9. Entonces se arrepintió de lo que había hecho, se arrepintió de no obedecer a Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Dios le perdonó. Cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios, Dios es tan rico en misericordia, tan rico en perdón, querido joven, que Dios nos perdona. Entonces, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, después de haber pasado 3 días y 3 noches en el estómago de este pez, fue vomitado en una playa en tierra firme. Entonces, versículo 1, capítulo 3. Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Segunda oportunidad. Jonás, ve y predica la verdad. Entonces Jonás se levantó conforme a la palabra de Dios y obedeció. Después de haber pasado por esta tribulación, obedeció. Ahora, Jonás comenzó, capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios porque Dios le estaba diciendo, arrepiéntanse, porque gran destrucción va a venir. Pueblo, ciudad malvada, arrepiéntanse.
Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios misericordioso. Yo les puedo perdonar, pero arrepiéntanse de lo que están haciendo. Entonces, versículo 6 del capítulo 3. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, junto al versículo 8, que le clamen a Dios fuerte y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, vino Jonás, predicó la palabra de Dios. Era una ciudad grande, como dice la palabra acá. Dice que es a 3 días más o menos de recorrido. O sea, en ese tiempo no andaban en vehículos, sino que caminaban, ¿no? Algunos en carreta. Pero su medio de transporte era caminar. ¿Qué es lo que hacía? 3 días de recorrido en la ciudad. Más adelante podemos ver que es una ciudad más o menos de unas 120.000 personas. Una ciudad de 120.000 personas quizás podría ser Coquimbo, La Serena, a un tamaño así de ciudad. Entonces, imagínate una ciudad tan grande y sometida al pecado, sumergida en el pecado, practicando la idolatría, la prostitución, la brujería, querido joven. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Llegó la palabra al oído del rey y el rey les dijo: vuélvanse del mal camino y clamemos a Dios para que Dios nos perdone. Versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuán grandes son las maravillas de Dios, cuán grande es el perdón de Dios, querido joven. Entonces, está mostrando a un profeta desobediente, a un profeta que quería hacer su voluntad, que estaba esperando que Dios castigara a este pueblo, pero Dios lo tomó en su desobediencia y encaminó su vida a la obediencia de Dios. Entonces no esperemos, querido joven, a que nuestra vida sea encaminada a la voluntad de Dios, pero en mala manera. No queramos pasar por tribulación. Sí, debemos ser obedientes a Dios. No estoy diciendo que no debamos ser obedientes a Dios. Estoy diciendo que debemos ser obedientes a Dios, pero en buena manera. No seamos como Jonás. No queramos hacer en nuestra vida nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios en los tiempos de Dios. Ahora, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, le pesó lo que sucedió. Dijo, o sea, yo vine acá, prediqué tu palabra y tú los estás perdonando. Entonces se enojó con Dios. ¿Por qué? Y en el versículo 2 dice, ¿por qué se enojó? Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, mira lo que está diciendo Jonás, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, Jonás te está diciendo, ¿sabes por qué yo no quería venir? Porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Porque yo sabía que tú no les ibas a hacer nada. Porque yo sabía, decía Jonás, yo sabía que tú no ibas a herir a este pueblo, sino más bien ibas a esperar a que ellos se volvieran a ti. Imagínate lo que estaba pensando Jonás. Dios, en 2 capítulos atrás, Dios tuvo misericordia de su vida. Dios tuvo misericordia de él. Lo perdonó. Él oró al Señor. Él le pidió perdón y Dios le perdonó. Ahora Jonás, qué contradicción. Jonás se estaba enojando porque Dios estaba perdonando a otros gentiles. Entonces, ¿qué le dice? Versículo 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Quizás le estaba batallando un poco su orgullo, porque quizás estaba diciendo, Señor, yo vine a predicar la destrucción de este pueblo,
pero ya no se va a destruir porque tú los perdonaste. Entonces yo soy como un profeta que no creíble, pero no se estaba fijando en que Dios estaba haciendo su voluntad. Y salió Jonás de aquella ciudad y acampó al oriente de la ciudad y se hizo ahí una pequeña enramada y se sentó debajo de ella. Mira, todavía tenía esperanza en que Dios destruyera esta ciudad hasta ver qué acontecería en aquella ciudad. Jonás aún no estaba entendiendo que Dios ya había hecho su voluntad y había perdonado a aquellos. ¿Por qué? Se volvieron de su mal camino. Se volvieron de todo lo malo que estaban haciendo. Pero ahora, mira cuál es, qué tan bueno es este Padre. Dios ahora está enseñándole y mostrándole, haciendo recapacitar a Jonás. Dios le está dando una lección a Jonás. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra. Cuando se fue afuera de la ciudad, esperando a ver si es que algo le acontecía en la ciudad, él se hizo una enramada. Se hizo una enramada para cubrirse del sol abrasador de ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo crecer un árbol detrás de él, frondoso, para cubrirlo, para taparlo del sol. Dice, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vio que en la noche Dios hizo crecer una calabacera que lo cubría y le daba sombra. Él estaba a gusto en ese momento. Pero Dios también preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y la hizo secar. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, versículo 8, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínate el enojo de Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima por la calabacera, la cual no trabajaste? O sea, Dios le está diciendo, tuviste lástima por la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y le dice, y no tendré yo, le está diciendo Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¡Wow! ¡Qué enseñanza le está entregando Dios a Jonás! Tú te has enojado porque yo quité de ti la calabacera que te cubría, de la cual no hiciste nada para que existiera, porque yo la permití para ti. Pero te estoy enseñando, Jonás, le dice Dios, así como tuve piedad de ti, ¿no voy a tener yo piedad de 120,000 personas que no me conocen? De 120,000 personas que no han escuchado de mí, de 120,000 personas que no saben distinguir el bien del mal. ¡Qué enseñanza, querido joven! Entonces, Jonás quería huir de Dios, pero Dios lo tenía preparado para ir a Nínive, predicar su palabra, predicar sus bondades y así salvar a 120,000 personas. Ahora, mi pregunta, querido joven, es, ¿no es nuestro mundo Nínive? ¿No somos nosotros los creyentes como Jonás? ¿No debemos ir a predicar el Evangelio? Entonces tengo 3 puntos que quisiera compartir contigo esta mañana. Número 1, debemos ser obedientes a Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Número 1, debemos ser obedientes a Dios. Querido joven, has tenido la oportunidad de conocer a Dios. Has tenido la oportunidad de creer en este Dios maravilloso. Ahora hagamos su voluntad.
Seamos obedientes a Dios y veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. A mí me hubiese encantado, querido joven, a una edad más temprana, haber conocido al Señor. Pero estoy a gusto porque el Señor me perdonó, el Señor me mostró su voluntad y yo estoy haciendo su voluntad en mi vida. Él me ha mostrado que debo avanzar en su palabra, que debo alcanzar a otros y que debo compartir su palabra. Y aquí estoy, esforzándome, querido joven. Entonces quiero animarte. Número 1, debemos ser obedientes a Dios. No hagamos nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Número 2, para alcanzar a otros debemos estar preparados. Debemos estar preparados, querido joven. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿La estás escudriñando? ¿Estás aprendiendo más acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar a otros si no podemos defender nuestra fe? ¿Cómo podemos alcanzar a otros si no te estás preparando? ¿Cómo podemos llegar a otros si no estamos preparados bíblicamente? Querido joven, Dios no hubiese mandado a Jonás si no hubiese sabido que él estaba preparado. Él estaba preparado para compartir la palabra de Dios. Él estaba preparado para entregar la verdad a otros. Y ese debe ser nuestro ánimo. En tu sociedad, en nuestra sociedad, en tu grupo de amigos, en tu grupo cercano. Querido joven, ¿estás compartiendo la palabra? ¿Estás animando a otro joven a conocer al Dios verdadero? En estos tiempos tan difíciles, cuando las desviaciones morales están por todos lados, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Número 1, hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios. Número 2, para alcanzar a otros debemos estar preparados. Y número 3, debemos anhelar alcanzar a otros. Jonás no quería ir a Nínive porque él quería que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Querido joven, nosotros no debemos anhelar que la gente o que las personas se pierdan en condenación. Nosotros debemos tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas para salvación, para que puedan adorar al mismo Dios que adoramos, para que puedan convertirse de sus malos caminos, puedan arrepentirse y que Dios les pueda perdonar así como lo hizo con nosotros. Entonces, querido joven, quiero animarte esta mañana a que podamos ser aquel Jonás obediente, aquel Jonás que fue a Nínive y alcanzó a otros y pudieron arrepentirse y Dios les perdonó. Este es el ánimo esta mañana, querido joven. Que puedas compartir la palabra de Dios, esforzarte por alcanzar a otros y amarlos, anhelar alcanzar a otros. Seamos obedientes, estemos preparados y anhelemos alcanzar a otros. Dios te bendiga, querido joven. Un abrazo.